Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora hasta las 12, el Poder de la Palabra por aquí, por Tele Radio América, canales 12 y 45, y todas sus ventanas digitales. Don Fernando Mangual, don Miguel Valdés Paulino, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jesús María, Miguel. buenas noches, Miguel, buenas noches, pueblo dominicano. Buenas noches, país, buenas noches, mundo. Gracias por la oportunidad. Miguel vestido hoy muy juvenil, Fernando. Sí, claro. Tiene la barba larga. Me la voy a arreglar, Fernando. muy pronto. Dice mi amigo Ángel Locuar que no conoce a Donald Guerrero. Pero yo tampoco lo conozco y ahora Donald a mí tampoco me conoce. Bueno, señores, el presidente lo han hecho firmar una resolución ilegal. Por eso vamos a hablar el próximo sábado sobre el oficio doméstico, algo que no se sostiene. El texto laboral es claro en ese sentido. El asunto de Hacienda es el tema del momento. No hay pasillo, oficina, hogar donde no se esté hablando de esto. Yo que soy ignorante en la materia, distinto a don Fernando Mangual, que es un experto, un decano, y a Miguel Valdés Paulino, que son los dos mis compañeros aquí de trabajo, le sugerí que invitáramos a un experto para que le explique al país lo que ha sucedido en Hacienda, por qué se violentaron, cómo se violentaron tantos controles, los auditores internos, los departamentos legales, es decir, una persona que conoce las intríngulis legales de esa materia, como es nuestro invitado, don Alcedo Ramírez, con vasta experiencia en esos menesteres. Buenas noches, don Alcedo. Buenas noches, doctor Hernández, Fernando, Miguel Noches. y amigos televidentes. Con mucho gusto estamos en este programa, El Poder de la Palabra. Quiero agradecer, Fernando, a nuestro amigo, el auditor también, don Hermógenes Casado, que fue el que nos sugirió Compañero de a programa. don Alcedo Ramírez. Licenciado, que también es ingeniero en sistemas. Exacto. Tenemos un hombre aquí totalmente acabado al más alto nivel. ¿Qué es lo que ha sucedido en Hacienda? Que el Ministerio Público habla de un desfalco de 17.000, casi 17.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta que se estaban haciendo esos trámites internos? Sí. Mire, con el permiso de ustedes y con la venia de nuestros amigos televidentes, antes de contestar esa pregunta es bueno recordar y tener presente que de alguna manera, poco a poco, el Estado dominicano ha ido tecnificándose, ha ido mejorando su estructura. Esto hay que darle, yo diría, el reconocimiento a los diferentes gobiernos. Y hoy en día, precisamente, tenemos en materia de control, tenemos una Contraloría General de la República que trabaja en base a normas básicas de control interno que son elaboradas de acuerdo a los estándares internacionales. Existen equipos de auditoría interna en cada entidad pública y los auditores de la Contraloría General de la República visitan regularmente las diferentes entidades. También debemos mencionar que, para poner claro el contexto, el legislador a través de diferentes leyes ha estructurado un sistema de control y auditoría muy eficaz, muy eficiente y muy efectivo. Pero como siempre debemos aclarar, como en todo sistema complejo, el eslabón débil lo constituye el ser humano, el recurso humano. Porque tenemos, por ejemplo, la misma Constitución de la República, en el caso que nos ocupa, el artículo 51.1 destaca claramente que la propiedad privada es inviolable, que el gobierno, mejor, el Estado tiene el derecho de expropiar
pero siempre y cuando exista una razón, una causa, un causal de utilidad pública, de interés social y algo que a veces no deja de causarnos un poquito, por lo menos una sonrisa, no de burla, sino de cómo son las cosas, de pago previo. Es decir, en materia legal, constitucional, la expropiación debe ser pagada antes de que el gobierno tome posesión de la propiedad. Pero en adición a la Constitución, tenemos una ley, lo que indica, decía nuestro padre, que era un abogado de larga data, que en República Dominicana prácticamente existía leyes para todos, que muchas veces el problema estaba en la aplicación de las mismas. Por ejemplo, la ley de expropiación, la ley que maneja el procedimiento de expropiación, es una ley del año 43, es decir, es la ley 344 de 1943. Es una ley que ha sufrido modificaciones, pero todavía en cierta medida está vigente la misma ley, con las modificaciones que se le han hecho en la década de los años 60, 70, y las últimas modificaciones se hicieron en los años 2008 y creo que 2014. Ahora bien, esas modificaciones han sido básicamente retoques, como uno dice, maquillaje, mejoras en procedimientos debido, digamos, a las facilidades de la tecnología, de la época moderna, pero en el fondo siguen existiendo lagunas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué es lo que a nuestro entender ha dado pie a la situación actual que estamos viviendo? Y es que la ley no especifica un tiempo perentorio para que el Estado haga el pago correspondiente. Y ese pago solamente queda, vamos a decir, obviado y justificado cuando hay una causa de emergencia nacional o de defensa nacional, que normalmente en la mayoría de las expropiaciones, como ustedes están familiarizados, no ocurre un estado ni de emergencia ni de defensa nacional. Pero todos aquí, conversando con algunos de ustedes fuera de cámara, nosotros mismos como experiencia personal hemos vivido esa experiencia de expropiaciones que se hacen y pasan muchos años y ni siquiera se paga. Bien. Entonces, a lo que voy ya para concluir, darte la palabra. Precisamente esa situación de incertidumbre es lo que hace difícil, podríamos decir, el control, la vigilancia y la transparencia de esos expedientes que, sin lugar a dudas, y ahí es que vamos a entrar en el fondo del asunto, constituyen ya una parte de la deuda pública nacional. Y ahí entonces, y esa, como ustedes bien saben, la deuda pública nacional se registra, se controla, se administra en el Ministerio de Hacienda, que antes era la Secretaría de Estado de Finanzas. Licenciado, ¿quién es el estafado? ¿El Estado, el gobierno o los propietarios de la tierra, en este caso? Primero vamos por partes. Lo que ha ocurrido es, ha habido, digamos, una situación donde el Ministerio Público ha señalado la existencia de ciertas irregularidades en ese proceso de pago de expropiaciones. Bien. Obviamente el que ha sido en este caso, el que ha hecho el pago en este caso ha sido el Estado. En otras palabras, cuando se demuestre que ha habido algún tipo de fraude o de irregularidad, precisamente la parte afectada, sin lugar a dudas, es el Estado Dominicano, a través de acciones llevadas a cabo por empleados y funcionarios del gobierno en su momento, los cuales obviamente y precisamente según las leyes existentes, como le digo, de control interno, esos empleados y funcionarios tienen responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Es decir, que cuando hay situaciones de esa naturaleza, donde el empleado o el funcionario público no cumple con su responsabilidad, está sujeto a responsabilidad administrativa en primer lugar por haber fallado en su labor normal a que estaba designado. Puede existir cuando hay, como usted menciona, doctor, pueden haber afectados terceras personas, ahí entonces entra la responsabilidad civil.
Y por último, cuando hay delitos, cuando hay que ahí estamos entrando en la responsabilidad penal, y es entonces cuando obviamente yo diría que este es el escenario perfecto, el escenario normal, donde entraría a actuar la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público. En las otras dos áreas, vamos a decir administrativa, en la responsabilidad administrativa y responsabilidad civil, usualmente cuando tienen que ver con materia del gobierno, tengo entendido que la jurisdicción apropiada en primera instancia es la administrativa. Yo quisiera aprovechar, Exacto. yo quisiera aprovechar, ingeniero, lo que ha llamado mucho la atención es que se le hicieron pagos a empresas recién constituidas en el mismo 2020, enero, febrero, marzo. ¿Cae eso sobre la responsabilidad administrativa, que se le hayan hecho pagos a empresas recién constituidas para poder optar por esos recursos? Lo primero es, ahí Fernando nos puede corregir cualquier asunto, pero lo primero es el procedimiento de pago. Es un procedimiento que en el momento actual está sujeto a muchas medidas de control. Por ejemplo, como sabe bien Fernando, los libramientos no son otra cosa que órdenes de pago que emite un organismo del gobierno a la Procuraduría y Tesorería Nacional para que se haga un pago determinado. Obviamente, antes de eso hay los auditores internos en los diferentes estamentos de la administración pública que deben verificar, y debo decir que esos auditores internos son empleados no del ente en que están, sino que dependen de la Contraloría General de la República. Entonces, ellos están situados y deben, antes de tramitar cualquier libramiento o cualquier orden de pago, como usted menciona, Miguel, deben asegurarse que toda la información, toda la documentación, toda la evidencia para ese pago esté debidamente incluida en ese libramiento, en esa solicitud de pago. Así que si de alguna manera, como le digo, no tenemos la situación, nosotros no fuimos el auditor actuante, pero si de alguna manera ha faltado algo ahí, podríamos decir que ya ahí hay una debilidad, una falta de parte del Departamento de Auditoría que debió parar eso y decir, no, espérate, aquí falta tal o cual documento. Y asimismo en la línea, eso es un proceso de pago, como todos sabemos, con un conjunto de actividades, donde hay controles en cada nivel, donde hay controles y donde en cualquier punto se puede detener el proceso, si no, a este libramiento, que no cumple con los requisitos. Y lo echan para atrás, esa es la norma. También debe existir, por ejemplo, en la época que yo recuerde, no hace mucho, para usted iniciar cualquier libramiento, debe, y eso nos puede ayudar mucho, Fernando, debe existir en presupuesto y en planificación el proyecto que se está ejecutando y los fondos que hayan sido asignados por la Tesorería Nacional. Es decir, que si no hay fondos asignados a tal o cual partida, no puede salir ningún libramiento de ninguna entidad pública. Es decir, que tenemos toda una serie de responsabilidades, una cadena de responsabilidad tremenda. Por eso es que yo digo que sin lugar a dudas estamos ante un caso muy complejo, porque de alguna manera diferentes niveles de control, todo parece indicar que no se observaron, o por lo menos si se observaron, se permitió que el proceso siguiera. Yo pienso que ese planteamiento que tú haces sobre los proyectos específicos que tienen que tener, que es muy importante, lo vamos a dejar para dentro de un ratito. Porque eso es muy importante, porque tiene que ver mucho con la democracia en la República Dominicana. Porque ese sistema de control, la gente cree que es sencillamente para buscar o no irregularidades. Ese sistema de control existente es fundamentalmente para asegurarse que los gobiernos cumplen con los derechos que están los derechos personales que están planteados en la Constitución. Pero volviendo un poquito atrás, además de la Contraloría, está el sistema de compra y contrataciones, pero está la Cámara de Cuentas también, pero también está el Congreso, que forman parte de todo el sistema de control. Entonces la pregunta que te hago, parece ser que todo el sistema de control
dejó de funcionar en todo esto que está planteando Jesús María? Sí, mira, me alegro que tú hayas hecho esa intervención, Fernando, porque mira qué ocurre. Tal y como dije, el sistema de control del Estado Dominicano es muy amplio y yo diría efectivo, siempre y cuando nosotros los auditores decimos que un control, cuando uno lo revisa, tiene dos etapas o dos situaciones. Puede existir el control teóricamente, que es lo que hasta ahora estamos viendo, pero hay que demostrar y probar que el control está operativo, que está funcionando. Porque, por ejemplo, usted puede tener un control a la entrada de este edificio y es que nadie entre a menos que el guardián le dé la entrada. Pero usted pues se para y usted ve, pero espérate, aquí hay entrando personas que no le está dando el guardián la autorización. Es decir, ahí, aunque existe el control teóricamente, aunque existe el control, operativamente no está funcionando, que es una palabrita que le gusta mucho a Fernando. Entonces, mire qué ocurre. Como dice Fernando, la Cámara de Cuentas, debemos decir que es, para no quitar ninguna responsabilidad, la Cámara de Cuentas es la principal responsable del sistema de control y auditoría de la República. Bien, Alcedo, vamos a hacer una primera pausa y regresamos. Señores, estamos conversando con el auditor Alcedo Ramírez para que nos explique estas cosas aquí a Miguel, a don Fernando y a mí y al pueblo dominicano. Lo que ha sucedido, como decía Fernando Mangual, cómo es posible que se violentaran tantos procedimientos y los auditores internos entonces no se dieran cuenta de esto que pasó. Don Alcedo, hay que crear disponibilidad económica para los pagos de deuda pública. ¿Tiene que ver algo el Ejecutivo con esto? Sí, normal, vamos a decirlo de esta manera. No nos olvidemos que el Ejecutivo es el principal funcionario de la administración pública y tiene que ver con todo. Pero lo importante, como decía Fernando, es que debe haber la apropiación de fondos adecuada. Quizás en el caso que nos ocupa no existía de manera detallada, pero sí siempre hay una partida para pago de deuda pública, para uno honrar la deuda pública. Y entonces se le asignan a los diferentes ministerios. Hablamos de 17 mil millones de pesos. Sí. No, exacto, estamos hablando de una partida bastante significativa. No nos olvidemos que la deuda pública, los pagos a la deuda pública dominicana, si nos llevamos estadísticamente, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Es decir, que podríamos decir que 17 mil, 20 mil millones de pesos representa como el 10%, por ejemplo, del pago que se va a hacer este año para solventar la deuda pública. Pero volviendo al asunto, como decía Fernando, es un sistema de 4 niveles. Está la Cámara de Cuentas, que es la jefa del sistema de control. Pero se le dice control externo porque viene posterior. Pero la Segundo, Contraloría General de la República es la jefa del control interno. del gobierno. Del gobierno. Es, digamos, el responsable directo ante la Cámara de Cuentas de que todos los procesos de control interno y los chequeos y las revisiones y las auditorías financieras, las auditorías de gestión, los estudios especiales, las investigaciones especiales, por ejemplo, cuando hay cierta evidencia de irregularidades, el Contralor General de la República debe mandar a hacer un estudio a los auditores. Mira, chequeame esto porque aquí están viniendo estos documentos, estos libramientos con muchos errores. Pero luego tenemos, como lo mencionó muy bien el señor Fernando Mangual, el Congreso Nacional. Es el tercer nivel, porque no nos olvidemos que la Cámara de Cuentas es un organismo que responde o reporta al Senado de la República. Exactamente. Y por último, no menos importante, y es lo que mucha gente se queja, pero tenemos el control social. Y es cuando usted, por ejemplo, de Mao, usted ve que han asignado 3.000 millones de pesos para un plan de desarrollo de ese año en Mao, pero usted ve que se dice que ya se acabó el dinero y usted no ve las obras, como
ciudadano responsable, usted tiene todo el derecho Cuando hablamos de ir. Arcedo, cuando hablamos del control social, estamos hablando del defensor del pueblo. No necesariamente. El control social es difuso en el sentido de que lo puede ejercer cualquier ciudadano interesado y afectado. Es decir, es una de las grandes conquistas de la democracia dominicana, donde se incluyó el control social como uno de los elementos. Es como decía alguien, simplemente cuando hay algún tipo de rumor, ya con eso el Ministerio Público puede actuar. Entonces lo mismo pasa en los diferentes aspectos en las diferentes entidades del gobierno. Cuando un ciudadano responsable ve que hay algo que él considera que no está bien, tiene todo el derecho de denunciar esa Pero situación. esas son las funciones del defensor del pueblo. Pero el defensor del pueblo podríamos decir que es una especie de, si vale el término, donde ese ciudadano podría canalizar Perfecto. sus, vamos a decir, sus inquietudes. Pero eso no resta calidad que el ciudadano lo pueda hacer directamente por el medio que considere. Don Alcedo, Vamos a dar un golpe, escúchame un porque yo quiero momentico. aprovechar que habla un tema Miguel, muy interesante, espérate un sí, momentico, sí. espérate un momentico. Escúchame. No, tranquilo. La pregunta primero es, parece que el recurso humano que funciona dentro de ese sistema, parece ser, y es la pregunta, parece que ha fallado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que todas estas leyes de reforma que comenzaron a implementarse a partir de 1996, todas esas leyes de reforma, que son las que dan lugar a la modernización, yo diría que entre comillas, del sistema público, en su mayoría, yo diría que en el 99.9%, ha sido realizada por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo, Sí, organismos sin una participación de los expertos dominicanos. Lo que dio lugar, y ahí viene la pregunta, de que posiblemente los expertos de los distintos partidos que estaban en el poder no tenían la preparación para asumir ese sistema. Y la pregunta es, falló porque falló todo el esquema, por lo que están planteando ustedes, ¿verdad? Hay un fallo de todo el esquema, el Congreso, la Cámara de Cuentas, todo eso son dominicanos que están ahí. Exacto. Al programa, y ahí está la pregunta, parece que le faltó previamente preparar al recurso humano para luego implementar el sistema. Esa es la palabra, yo diría, clave, Fernando, y la pregunta clave. Nosotros, al recibir la invitación de venir a este programa, nos animamos mucho, aunque sabemos que es un tema complejo y delicado. No queríamos, como decir, escurrir el bulto por eso, sino que, y ahí yo me apoyo en Fernando, es que estamos ante una situación que en teoría, en República Dominicana tenemos todos los controles bien implementados, pero es en teoría. Cuando vamos a la práctica, como dice Fernando, pasa mucho de que el técnico no está capacitado, no está bien entrenado, incluyendo técnicos de alto nivel, como tú decías, Fernando, de diferentes partidos. Y es cierto, todas esas medidas de reforma vinieron a través de consultores externos e instituciones internacionales. Y como siempre ha sido nuestra experiencia, faltó el último tramo del trayecto, y es entrenar bien a los recursos humanos internos. A veces nosotros gastamos millones de pesos en mejoras, en tecnología, en sistemas, en maquinarias, en equipos, pero cuando tú le dices, vamos a gastar ahora 10 millones de pesos para entrenar al personal, espérate, eso Pero, es caro. Alcedo, yo entiendo eso que usted está diciendo y lo que dijo Fernando, lo que Miguel podría decir. Faltan técnicos capacitados, calificados para controlar mejor el manejo interno del gobierno dominicano. Pero al parecer hay otros técnicos que están bien calificados para obviar esos procedimientos. Déjame, sí. Para obviarlo y beneficiarse entonces de la ignorancia de los otros. Pues, ¿cómo se pueden sacar 17,000 millones de pesos de las arcas públicas sin que nadie, en ninguna de las instituciones, ni el Ejecutivo, ni ninguno de los controles que habló Fernando,
se dieran cuenta que se estaba llevando un dinero, sacándolo de las arcas públicas y quedándose en los bolsillos de algunos funcionarios y de mediadores tributarios que hoy en día están siendo cuestionados. ¿Cómo es posible eso entonces? Precisamente como le decía doctor Hernández, la situación hay que ver lo que ha ocurrido y de ahí es que surgen las investigaciones. Porque como le decía, el sistema está establecido. Como decía Fernando, un libramiento de pago no puede llegar al último punto, que es donde se efectúa, donde se hace el cheque y se le entrega al interesado. Fernando, a menos menos que no haya... Fernando, yo quiero que como que no se podía llegar porque había una maquinaria de cómplice al servicio de ese entramado de corrupción. Es la razón por la que no se pudo llegar. Sí, exactamente. Porque el Contralor lo sabía. El director del Banco de Reserva, que era que daba los últimos pagos, lo sabía, según dice el Ministerio Público. Esa es la razón por la que no se pudo paralizar, pues todo el mundo lo sabía. Yo quisiera aprovechar, don Elso, aprovechar lo que dice José María, y en una oportunidad en su primera pregunta decía, ¿quién es que pierde? Hay algunos técnicos jurídicos que establecen, yo escuchando que un término que no lo había escuchado nunca, el control social. Sí. ¿Quién es el afectado? El Estado ¿Es dominicano? El Estado o tal vez, como dicen algunos juristas, espérate, yo pagué, o sea, yo mi responsabilidad de pago la hice, quien debe reclamar ese control social que usted decía a quien se fue estafado, que tal vez se quedaron en compañía y ese señor no sabía que se hicieron esos pagos. Cuando aparezca ese señor, ¿verdad?, que haga el reclamo, que haga la querella, entonces es que se debe entonces ejecutar. Entonces el Estado no ha perdido nada, según dicen esos juristas. No, porque hay una situación, Miguel, sí, explíqueme, y hay que entenderla. Nosotros, como le digo, estamos trabajando, estamos conversando en base a información que ha salido en la prensa y de la cual no tenemos toda la imagen, toda, digamos, el expediente a mano. Eso es correcto. Pero ¿qué ocurre? Según lo que ha salido, lo que el proceso se llevó a cabo, sí llegó hasta el final, doctor, porque se hicieron los pagos. Entonces, lo que fallaron fueron los controles. Ahora bien, lo que hay que revisar es porque el mecanismo que se utilizó es la cesión de crédito. Y ese, déjame decirte, Miguel, es un procedimiento estándar en el mundo financiero. No hay nada oculto. Como tú bien dices, ahí tú le has puesto el dedo en la llaga. Ya el Estado puede decir, no, yo pagué. Ahora bien, pueden aparecer terceros, y ahí es que viene, redondeando la idea, interesados que dicen, ojo, pero eso era mío. Sí, exacto. Y yo no cedí ningún crédito y yo no cobré ese dinero. Entonces, ahí surgen las responsabilidades administrativas, civil y penal que hablábamos anteriormente. Como le decía, perdón, ¿qué es lo que puede pasar en este caso? Que aparezcan uno de esas personas y digan, mira, yo no cobré ese dinero, yo nunca he visto eso, déjame yo entonces pero como te dice, el Estado puede decir, pero ya yo pagué. Sí. El Estado puede decir, ya yo pagué. Mira, Alcedo. Y entonces hay un problema ahí del tercero que se ve afectado y ahí entonces hay una responsabilidad civil y penal del funcionario. Entonces ahí tenemos que ir a toda la cadena del proceso. Pero lo que creo que quede claro es que todo parece indicar que el proceso se llevó a cabo. En otras palabras, que cumplió con el trámite, se cumplió con el trámite, había los fondos asignados, digamos, a deuda pública, pero cuando es la deuda pública, Fernando me puede corregir, no es a tal o cual cosa, sino que hay un fondo general y de ahí se van haciendo apropiaciones y aprobaciones para ir pagando. Como usted decía, doctora, vemos mucho que nunca hemos sido agraciados con esos pagos de expropiaciones. Pero el asunto es que todo parece indicar que el proceso se llevó a cabo en toda su extensión y que lo que fallaron fueron los controles. Y entonces ahí es que viene, según nuestro humilde entender, la necesidad de que tanto el Ministerio Público, y yo diría quizás esto podría sonar un poquito jactancioso de mi parte, pero yo le recomendaría a la Procuraduría de la República que integre a Contraloría y a la Cámara de Cuentas, que son los organismos que están autorizados
Tienen fe pública. Fe pública y que pueden hacer ese tipo de investigación porque las leyes vigentes se lo indican. Y, por ejemplo, hago esa recomendación porque el Ministerio Público, a nuestro humilde entender, cuando recibe la documentación y el trabajo de Contraloría, de Cámara de Cuentas y de los auditores internos, va más fácil porque ya tiene todo Pero ellos un dicen que cúmulo lo de están información. recibiendo de las instituciones. Inclusive tienen una orden ya de instrucción para hacerlo y darle seguimiento. Yo quiero volver al tema que planteó hace un rato Jesús María, porque en este programa no nos podemos ir nosotros a quedarnos nada más en los controles y en los expertos y en los técnicos. Porque posiblemente, ellos no tienen la responsabilidad. Usted ha dado el clavo en la ¿Qué palabra. sucede? La pregunta y lo que planteo aquí a la mesa completa, porque todos sabemos de eso, de lo que voy a decir, y voy a preguntarte a ti como invitado, es que todo ese sistema está manejado por el poder político. Ahí es que está la toma de decisiones. Aquí hay un partido político que dijo que había que hacer dinero para lograr y mantenerse en el poder. Y ese esquema que se dio desde el punto de vista político para la consecución de un propósito político fue lo que se implementó. Entonces la toma de decisiones de arriba abajo vulneró todo el sistema, es lo que estoy planteando. Y eso es lo que dio lugar no solamente a este tema que estamos conversando nosotros ahora, sino en todo lo existente y lo que pueden seguir en el futuro. Sí. Entonces, la pregunta es, y un poco para que participemos todos en esto, porque yo creo que todos sabemos un poco de lo que estamos hablando, porque Jesús María está en política desde hace años, Miguel también, yo también y tú también. Y aquí lo que estamos hablando ahora es del tema político, porque no nos podemos ir de este programa diciendo que son los expertos, que el sistema de control, que no falló, que sigo cuando. Lo que ha fallado aquí, no que ha fallado, sino que sí ha puesto como propósito de mantener un poder, y por eso empresario político empresario, y por eso todo el mundo ha estado involucrado en esto, en este tipo de cosas, donde indiscutiblemente es imposible que el sistema funcione, porque se invalidaron a los expertos y a los recursos humanos capaces para que hicieran el trabajo de su María a propósito, y lograr ese enriquecimiento que se ha dado de la noche a la mañana de una cantidad de políticos Fernando, de República Dominicana. Y mire, don Alcedo, son 129 personas involucradas y 32 empresas. Fue toda una maquinaria. Entonces yo ahora le doy razón a Fernando. Los controles funcionaron perfectamente, pero funcionaron para beneficiar a los políticos. Al revés. A los políticos, no al Estado, no al gobierno. No al pueblo. No al pueblo. No, y como hemos comentado claramente, por eso es que hay que asignar responsabilidades. Repito, hay que llevar las investigaciones hasta el final y asignar responsabilidades. Como le digo, por ejemplo, el señor Mangual sabe muy bien que ningún libramiento puede salir de una institución a menos que esté firmado por el Ejecutivo Principal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es verdad que hay que ir a buscar al pequeño auditor, sino la responsabilidad la tiene el Ejecutivo Principal de esa entidad, y en la Contraloría General de la República es el Contralor General de la República, que es la persona, el funcionario autorizado, para finalmente dar por bueno y válido las auditorías, las investigaciones y los posibles fraudes detectados. Es el Contralor que tiene que decir, sí, yo lo autorizo y lo mando a la Cámara de Cuentas. Vamos, Ramírez, a regresar con ese tema. Regresamos, señores. Alcedo, ¿quién tiene la última palabra en el pago de deuda pública? ¿Quién da la orden y quién tiene la última palabra?
O sea, ¿quién es el jefe para esos pagos? Y sin lugar a dudas, como digo, los libramientos. No. ¿Quién es el jefe del que dice ¿Quién paguen? decide a quién En pagar? este caso es el ministerio o el ministro de Hacienda. Es el funcionario responsable. En ese entonces lo era Donald Guerrero. Y por eso es que le digo que a ese nivel, a nivel de los funcionarios y empleados, es que hay que ir cuando, repito, cuando se demuestre el delito, cuando se muestre la falla, cuando se muestre la intención de fraude. Hay que ir a las responsabilidades individuales de los funcionarios y de los empleados. Y repito, hay responsabilidad administrativa, civil y penal. Como les decía, no conocemos todo el caso, pero es a nivel personal que hay que asignar las responsabilidades. Y recordar, porque no quiero dejar en el aire la intervención de Fernando, y es que sin lugar a duda estamos ante una situación, en una entidad donde el aspecto político prima. Y usualmente, como él bien decía, los técnicos normalmente somos técnicos para trabajar en los detalles de mediano y bajo nivel, pero ya a nivel superior las decisiones fundamentalmente son políticas y por ende, como siempre debemos hablar claro, la responsabilidad es de los políticos o de los funcionarios políticos que tomaron las decisiones. Pero en este caso, Alcedo, los políticos tomaron las decisiones. Entonces, mover una cantidad de tantos millones, de tantos miles de millones, mantenerse con tanto silencio, quiere decir, yo quiero elucubrar en este sentido, que todos los políticos del momento se beneficiaron, que mantuvieron silencio. Sin lugar a dudas. Fernando. Y el sistema falló, el sistema de control falló porque debió detectar O la falló el alerta. sistema político. No, yo pienso, Jesús María, que el sistema en todos sus niveles estaba representado por gente que iban dentro de ese propósito que planteé hace un rato. Porque el último que firma no es el ministro de Hacienda, ese es Él solicita. el principal. Sí. Ok. Pero el Contralor General de la República es finalmente el que decide Da salida. la salida. Sí. O sea que está involucrado también. O sea que cuando tú llamas a Donald, tienes que llamar al Contralor también, ¿eh? Que es el que da, como dice, la autorización final. Y desde luego, como se estableció todo un esquema de corrupción, todo lo que se nombraban en la línea principal de esos esquemas estaba en conocimiento de lo que se estaba haciendo. Y eso conllevó también a que una cantidad de técnicos que estaban abajo para mantener su puesto y para lucrarse también, entraron en el esquema de corrupción. O mantuvieron el silencio. Exacto, para no perder mantuvieron el trabajo. silencio porque no, y además porque se lucraron también, porque hay una cantidad de técnicos pequeños que también comenzaron a tener apartamentos y carros y qué sé yo, que su sueldo no justifica lo que tenían. Como dijo el magistrado Jorge Suberoiza, lo malo del corrupto es que enseña lo que roba. Exactamente. Entonces ahí se metió en todo el esquema, en todo ese entramado, estuvo decidido, ¿verdad? Por gente que estaban dentro de la misma línea de corrupción. Pero, y que se estaban beneficiando de todo ¿Cómo este podemos tipo de evitar cosas. ese problema que suceda otra vez? A nuestro Ramiro? humilde entender, como le digo, el sistema teóricamente está implementado, teóricamente. Lo que hay que hacer es, primero, hacer que los controles operativamente funcionen y que los técnicos o los técnicos políticos tengan los poderes necesarios. Por ejemplo, como Y la delicadeza, ¿eh? como hemos dicho, nosotros hemos luchado porque se establezcan controles internos adecuados, se ha ido logrando, transparencia, por ejemplo, hay que reconocer que muchos de estos datos e informaciones salen a la luz pública por las leyes de transparencia y libre acceso a la información que dispone el gobierno dominicano. Ahora, no nos olvidemos, también hay que recordar que los trámites son importantes cumplirlos porque, por ejemplo, el actual Contralor General de la República dice que él no ha firmado ningún informe. Y entonces, a mí me preocupa eso, cuando un funcionario de ese nivel y con esa responsabilidad El informe que está circulando ahora. dice que no lo firmó y que no lo recibió. Eso para mí es una preocupación, como auditor lo digo, porque nosotros como auditores jamás
podemos dar por bueno y válido un informe a menos que el responsable principal, como diga Fernando, lo haya visto y me diga, no, Alcedo, ven, esto no es cierto, o esto es así o asado, porque esa persona puede decir en su momento, pero Entonces, yo nunca vi eso. Yo colijo, Yo- entonces, sí, Miguel, Sí, ya pasé una pregunta breve. yo colijo, entonces, Fernando y Alcedo, que el gobierno, entonces, el actual gobierno, anda dando palo a ciega, o no están coordinando bien las ideas para recuperar lo que se entiende se han llevado particulares. Yo sí. Es muy duro esa conclusión, es muy dura esa No, conclusión. pero debemos concluir así, Pero porque sin nosotros no podemos por callar ejemplo, una cosa. quizás yo esté un poco de acuerdo contigo cuando yo digo que desde el punto de vista como consultor y como auditor, yo le diría, por ejemplo, en que en esta situación es bueno que el Ministerio Público integre al Contralor General de la República, al jefe de la Cámara de Cuentas. Pero uno supone Para- que como gobierno, Fernando, Se están trabajando como una única estructura. Doctor, recuérdese que yo le hablé de la teoría y la práctica. A veces las cosas son así teóricamente, pero en la práctica no se está llevando a cabo. Como le digo, teóricamente quien debió presentar el caso de esa terrible situación al Ministerio Público debió ser el Contralor. Yo tengo grandes niveles de preocupación por lo que acaba de decir Jesús María y Fernando, los que involucramiento político, porque vemos de un lado que tenemos a un político que recibió un dinero, Ángel Locuar, y del otro lado vemos a un Mélido Torres, director de titulaciones, que también recibió un dinero por parte de su compañía jurídica. Entonces, ¿frente a qué estamos? Miguel, Porque si estamos... dice tanto Ángel como Mérido Ajá. que ellos Con sus oficinas de recibieron abogado. dinero por mediaciones Sí. legales que hicieron. Exacto, Sí, servicios entonces, profesionales. Servicios profesionales. Honorarios profesionales. Porque hay muchas que compañías recibieron. de cobro compulsivo que tuvieron la suerte, ¿verdad?, de que compraron eso y al final ganaron y se les pagó. Entonces, ¿qué va a pasar con esos políticos u oficinas que desafortunadamente o afortunadamente recibieron recursos por parte de eso, si el fraude es tan grande? Mira, ahí yo te voy a responder de dos maneras. Lo primero es que fue tu primera inquietud. Yo pienso que de la misma forma que el actual gobierno está muy interesado en independizar y en fortalecer la Procuraduría General de la República, yo le exhorto a que independice y le dé mucho poder a la Contraloría General de la República. Que el Contralor pueda actuar como un funcionario independiente, aunque dentro Va a del mandar a gobierno, Fernando Mangual para allá. y a tomando hacer- las decisiones políticas y enfrentando a los políticos que lamentablemente no quieren ser controlados. Señores, Ya terminamos. Déjame hacer estamos una- llegando déjame hacer al una observación. final. Todavía no queda algo, ¿verdad? Déjame hacer una observación importante. Breve, Fernando. Así que ya tú nos vamos. dijiste, el referente de las auditorías al sistema es el plan plurianual, Exacto. que en el 242 de la Constitución está ahí. El plan plurianual no existe. Y en consecuencia, como no existe el plan plurianual, las auditorías se están haciendo en el aire. No hay punto de referencia. No hay punto Bueno. de referencia. Bueno, Marco de bueno. referencia. no Todavía el existe. día de Vamos hoy. a dejarle tema para las discusiones en los hogares de don Alcedo Ramírez, un experto auditor, que nos ha dado luz sobre todo lo que está aconteciendo en Hacienda con esos pagos que muchos están cuestionando, pues se trata nada menos de casi 17,000 o más millones de pesos. Para comenzar. Señores, gracias Alcedo Tanto gusto. por tu comparecencia y tu cátedra que ha dado Espero un día que haya sido controles oportuna. internos. Y como siempre, en nombre de Miguel y de don Fernando, nos despedimos dejándolo con el editorial de Tele Radio América. Nos vemos el próximo El sábado. próximo sábado. Editorial de Teleradio América, Pavel Issa y los haitianos. A Pavel Issa siempre lo hemos visto como un joven economista de amplia formación académica, ligado a los organismos internacionales, con un buen discurso de avanzada. Hoy le toca estar en el juego y no en la grada. Pavel Issa es el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Como tal, cualquier declaración suya es tomada muy en serio.
Paveliza, en unas declaraciones desafortunadas que chocan contra la política migratoria del presidente Abinader, habló de racismo contra los haitianos en República Dominicana, señalamientos que están dando la vuelta al mundo. Tan identificados se sintieron los haitianos con el ministro de Planificación y Desarrollo, Paveliza, que este fue respaldado por el ex primer ministro de ese país, el señor Claude Joseph, el mismo personaje que está llamando a tumbar el gobierno de ese país. Haití, un país inviable, con una sociedad tribal, donde ellos no se ponen de acuerdo, dominadas por bandas y un desorden permanente. ¿Con quién se negocia en Haití? ¿Quién es el representante legítimo? No hay un interlocutor serio. Entonces, ¿cómo puede República Dominicana cargar con eso? Lo único que nos queda es construir un muro y deportar todo el que esté ilegal. Multimedios Teleradio América no se opone a la inmigración legal, regulada, la que aporta, y los haitianos aportan con su trabajo en el campo, la construcción, los quehaceres domésticos, pero eso tiene que ser regulado como en todo país donde funcionan las instituciones. Mientras el desorden y el caos sigue en Haití, con secuestros, tráfico de armas, drogas, violaciones, asesinatos y presa del caos, a nosotros no nos queda otra opción que construir el muro y deportar todos los que están ilegales y sin documentos. La patria lo reclama. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández.